El paro vuelve a darnos un baño de cruda realidad a Andalucía y a España. Con 26.000 parados más en enero y casi 1.060.000 andaluces sin empleo, la ciudadanía merece cuando menos que le digan la verdad, la misma que dibujan estas insufribles cifras. En estos momentos en los que hay tanta gente desesperada, que ha bajado los brazos o directamente ha hecho las maletas, lo mínimo que se reclama a nuestros poderes públicos, que no son capaces de resolver el problema del paro, es cautela, mucha cautela, y que dejen de lanzar mensajes propagandísticos o electoralistas. La ciudadanía es ya suficientemente madura para que no la tomen por tonta. La gente, el pueblo, más que nadie, quiere, anhela, sueña con esa recuperación económica, que se cree empleo y que podamos desterrar, que podamos mandar muy lejos a tomar viento la maldita crisis. Pero basta ya de brotes verdes, de luces en el horizonte, de orillas cercanas o de botellas más que llenas cuando están vacías. Cuidado con los anticipos de iluminados que se presentan como visionarios en beneficio propio. Lo dicho, más paro y menos cotizantes a la Seguridad Social en enero. ¿Dónde está la recuperación?, nos preguntamos. Sobre este y otros asuntos de actualidad hablamos en unos instantes con el coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, con Antonio Maillo, naturalmente con todos ustedes, y por Andalucía vamos esta noche y siempre a por todas. Andaluces, buenas noches. El paro vuelve a golpear a Andalucía con 26.073 desempleados más en enero. Tras las Navidades, donde más paro se registró con diferencia fue en el sector servicios, mientras que bajó en la construcción. Muchos de ellos son autónomos. Andalucía, de hecho, es la cuarta región que más autónomos perdió en enero, 1.231 personas. Por provincia, solo baja 12 parados en Huelva. En el resto, en las otras 7, sube, con Sevilla a la cabeza, 7.585 desocupados más. Por lo demás, la Junta recibirá un préstamo de 3.383 millones de euros del Gobierno a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Andalucía acepta por tercer año consecutivo el dinero del FLA, aunque lamenta las condiciones que le impone Moncloa ante el cierre del crédito bancario. Un tipo de interés muy por encima del precio del dinero y la obligación de destinar un 60% a vencimientos de deuda y solo un 40% al pago a proveedores. Se nos impone que paguemos más a los bancos que a las entidades. Pues eso no nos gusta. Es una obviedad. Nos gustaría pagar más a esas asociaciones, organizaciones que están en el terreno, respondiendo a la dependencia, en actividades económicas, en los comedores escolares, ese tipo de actividades que requieren una respuesta urgente de la Junta y, sin embargo, el Ministerio nos pone obligaciones de carácter financiero más que de movilización de los sectores económicos, que es lo que nos gustaría a nosotros. En el día después del viaje de Susana Díaz a Cataluña, precisamente Miguel Ángel Vázquez ha negado que la presidenta de la Junta haya propuesto negociaciones bilaterales entre el Gobierno y las comunidades autónomas para conformar un nuevo modelo de financiación autonómica. Según Vázquez, la idea de la presidenta es la de introducir factores de corrección para que no se vean perjudicadas las comunidades que más aportan al Estado, como Cataluña y también como Andalucía. Un viaje que afea el PP andaluz, que lamenta que Susana Díaz sea capaz de cambiar la Constitución para hacerse una foto con Artur Mas, aun dañando, denuncian, los intereses de Andalucía. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando en el PP andaluz? Cuando todo parecía encaminado a que mañana la Junta Directiva de los Populares fechase un congreso extraordinario para elegir a José Luis Sanz, presidente y candidato a la Junta, parece haberse desatado una tormenta interna de intereses provinciales en el PP andaluz. No es tanto la discusión sobre José Luis Sanz, aunque algunas informaciones apuntan a un nuevo frenazo de Moncloa, del propio Rajoy, sobre su candidatura. Pero lo dicho, no parece tanto una discusión sobre Sanz, sobre el que habría un acuerdo cerrado entre Moncloa, entre Génova y entre las provincias, sino con el reparto de cargos intermedios como el secretario general, la delegación del Gobierno en Andalucía o el portavoz parlamentario. Todo esto ha obligado a José Luis Sanz y a Juan Ignacio Zoido a desconvocar una cena esta misma noche con los presidentes provinciales y a guardar una comida mañana con María Dolores de Cospedal antes de la Junta Directiva. Lo dicho, ¿qué está pasando en el PP andaluz? ¿A qué están jugando los populares andaluces?
Además, la Unión Europea no ha suspendido todas las ayudas al sindicato UGT. Se lo ha comunicado a Cándido Méndez el comisario europeo de Política Regional, Johannes Hahn, en una carta en la que aclara que solo de forma preventiva se están investigando las dirigidas a un programa concreto, el de la cooperación intersindical Andalucía-Algarve 2008-2010. En la misiva añade el comisario europeo que en ningún momento quiso dañar la imagen del sindicato. Y concluimos el sumario de esta noche con la campaña Yo Decido que el PSOE ha presentado hoy contra la ley del aborto. De pronto el PP decide que no tenemos voz, que no tenemos nada que decir sobre nuestro futuro, sobre nuestros propios cuerpos. De pronto el PP decide devolvernos a la clandestinidad y convertirnos en criminales. De pronto el PP decide que nuestra dignidad y nuestra libertad no valen nada y que en vez de avanzar en derechos y en igualdad, España tiene que retroceder más de 30 años. No vamos a callarnos. Yo decido. 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 Por la libertad de las mujeres. Yo decido. PSOE de Andalucía. No estamos dispuestos a que el Partido Popular criminalice a las mujeres porque no tiene otro nombre que ese, que quiere convertir un derecho en un delito, y estoy convencida que ni los andaluces ni las andaluzas van a permitir que el Partido Popular nos ataque una vez más, y siempre ataca al 50% de la población como somos y representamos las mujeres en este país. Sobre estos asuntos reflexionamos en la tertulia con Francisco Morón, con Rosa Yacer, con José Luis Gómez y con Ángela Cañal. Eso será a partir de las 11 de la noche. Hasta entonces tenemos la oportunidad, una vez más, y bien que se lo agradecemos, de contar con la presencia del coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo. Buenas noches. Buenas noches, y muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bueno, queremos hablar de muchos asuntos de actualidad, y esa actualidad pasa hoy, sin lugar a dudas, por el paro. 26.000 parados más en Andalucía, casi 1.060.000. Y más allá de la valoración del paro, le pido una reflexión como la que hacíamos al principio de este programa, con la que usted puede o no coincidir, pero sí le pido una reflexión sobre los mensajes que se mandan a la ciudadanía de recuperación, de anticipo de que está cambiando el ciclo económico. Un ciclo económico que estará cambiando, no lo vamos a discutir porque no somos expertos económicos, pero al que la ciudadanía no lo está viendo. Yo coincido en la reflexión que hacéis, y es que es una trampa el hacer una valoración incidental de incidencia sobre el paro. El problema del desempleo es un problema estructural que tiene unas valoraciones que se hacen con carácter circunstancial en función del comportamiento estacionario, es decir, está muy vinculado a la estacionalidad, con un absoluto predominio de la precariedad en las condiciones de los que trabajan. Y desde esa reflexión yo quiero apuntar a dos cuestiones. Lejos de la valoración de lo que pudiera ser una comparativa histórica, lo cierto es que ha fracasado, y esto es la consolidación de ese fracaso, la reforma laboral que hizo el Partido Popular. Y ha fracasado por una razón, porque pretendían basarse en que la flexibilidad laboral, bueno, ya no la flexibilidad, la absoluta debilidad en las condiciones laborales de los trabajadores iba a facilitar la creación de empleo. No solo no lo ha creado, lo ha destruido, y después ha conseguido un efecto, que sí era un efecto inconfesable, pero que evidentemente la tenían como intención, que ha sido bajar las retribuciones y el poder adquisitivo de estos trabajadores. Yo quiero plantear, desde Izquierda Unida tenemos muy claro que no podemos hacer unas valoraciones desiguales según haya un mayor o menor desempleo, que está, como digo, muy vinculado a la estacionalidad. Es decir, después a lo mejor llega el verano, suben los datos y ahora todo el mundo se arroga que es gracias a las políticas que cada uno hace. Hay un problema estructural, una política que se ha visto fracasada y un cambio de reglas del juego sin las cuales es muy complicado cambiar la recuperación. Y cuando hablo de recuperación no hablo de la ganancia de la banca, que son las únicas que se conocen, sino de recuperación vinculada a la creación de empleo. Y esta regla del juego tiene mucho que ver con un debate que no se afronta en este país, y que estos datos deben ser un aldabonazo, por lo menos desde nuestro punto de vista, que es el debate de los ingresos y la reforma fiscal con una finalidad, una mayor capacidad de ingresos de un Estado que tiene que ser fuerte para poder invertir, para que esa inversión estimule la economía, que esa economía se estimule y sea, como consecuencia de la misma, la creación de empleo. Desde los recortes, desde la política solamente de contención del gasto y desde el cierre del crédito, que esa es otra, es decir, los pequeños y medianos empresarios están indignados, como lo están muchos otros colectivos,
porque no se les concede, no hay facilidad del crédito de la banca privada. Por tanto, o se cambian esas condiciones o nos estamos haciendo trampa al solitario cada estación o cada trimestre cuando vienen los datos del desempleo. Por eso le pregunto, esas ecuaciones perversas que estamos viviendo actualmente en la sociedad, no solo andaluza, sino española. Los bancos, pingües beneficios, recuperan los beneficios de antaño, pero tienen cerrado el grifo del crédito. El Gobierno dice que hay recuperación económica, pero la ciudadanía está viendo que no se está creando empleo. ¿Qué mensaje de esperanza puede tener la ciudadanía ante esta situación? En primer lugar, yo creo que es indecente hablar de recuperación económica mientras no se cree empleo. Es decir, hablar de recuperación desde cifras macroeconómicas o desde la vinculación de beneficios de la banca, eso me parece una indecencia. Y por otro lado, se plantea una responsabilidad política en quienes desde la Administración Pública dedicaron fondos para el saneamiento de las cuentas de la banca, y sin embargo fueron fondos incondicionados. Es decir, desde mi punto de vista hubo dos errores, una mentira y un error. Una mentira o una falsedad que fue decir que se daban ayuda a la banca, pero eran reversibles, y ahora sabemos que hay 36.000 millones de euros que no se van a devolver. Y en segundo lugar, un error, que es no establecer esas ayudas condicionadas a una apertura del crédito que no se ha dado. Y así nos encontramos con situaciones como la de ayer, cuando se anuncia desde la antigua Caja Madrid, Bankia, que ya hay ganancias de 800 millones de euros. Pues que empiecen a devolver. Efectivamente, tienen que empezar a devolver y tienen que obligarse desde un marco normativo mucho más regulador, desde el Estado, tiene que obligarse a la apertura de crédito, porque nadie se puede engañar. Si no hay facilidad para el crédito para los que inician actividad económica, difícilmente se va a crear empleo. Por tanto, hay que cambiar dos reglas. Y eso es voluntad política. La primera, la reforma laboral, que ha demostrado su absoluto fracaso, y en segundo lugar, la obligación para el inicio de una facilitación del crédito que permita que la pequeña y mediana empresa, que por cierto es la que genera empleo junto con la economía social, pueda reactivar la economía y la creación de empleo a través de esa concesión de crédito. Más lejos de mi intención hacer que usted actúe de visionario sobre lo que va a pasar en 2014, pero sí preguntarle su análisis sobre lo que puede anticiparnos la economía, a su juicio. Con esta regla del juego y estas políticas, y además he compartido con agentes sociales y económicos esta reflexión, frente a quienes están intentando hablar de recuperación y de creación de empleo, si no hay política de estímulo y de facilidad del crédito y no hay política de estímulo al consumo, difícilmente se va a crear empleo neto en 2014. Por tanto, no quiero ser visionario, pero sí queremos plantear que hay que cambiar reglas del juego que pasan por un no solo debate, sino una regulación en norma de una gran reforma fiscal que permita aumentar los ingresos de quienes más deben aportar al Estado, que no son los trabajadores, que no pueden soportar más carga fiscal, y un cambio en la regla del juego vinculada al marco laboral, de relaciones laborales, cuyo único objetivo ha sido despidos masivos y deterioro de las condiciones de los que están trabajando. Pasamos del proletariado al precariado, un nuevo término que se está utilizando al respecto, y la necesidad de establecer las bases para facilitar el crédito. En Andalucía hemos empezado con cierta prudencia y con una limitación de competencias, como es las conclusiones para la creación de una banca pública o un ente público de crédito, que además orientado a facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas, que es verdad que va más lento de lo que la realidad exige, eso indudablemente, pero partimos de una base. Claro, el problema es que tenemos que sacar conclusiones, el Gobierno tiene que convertirlo en norma y después tenemos que negociar con el Banco de España la autorización para su puesta en marcha. Y la realidad exige medidas de urgencia que ahora mismo no se pueden satisfacer. ¿Usted cree que veremos eso en esta legislatura? Eso es lo que, desde luego, por izquierda no va a quedar. Bueno, lo que sí es cierto es que la Junta de Andalucía, tras el Consejo de Gobierno, ha aceptado el crédito del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, un gobierno andaluz que está formado por PSOE y por la coalición que usted lidera, Izquierda Unida. Pero Miguel Ángel Vázquez, lo acabamos de ver, no ha ocultado el malestar del gobierno andaluz con las condiciones más que leoninas, decía, que impone Moncloa, un tipo de interés por encima del precio del dinero, la obligación de invertir este dinero en amortización de la deuda en vez de, por ejemplo, de pago a proveedores para intentar activar un poquito la economía. Supongo que usted compartirá esta tesis, ¿no? Claro, compartimos esta tesis porque esto es como cuando se decía del fútbol que jugaba contra 11 y ganaba Alemania. Aquí, en política, jugamos a cualquier decisión que tomemos con el gobierno central, gana la banca. Porque este es el gran negocio de la banca.
que establece incluso intereses mayores que los que concedió el crédito del Santander. Es decir, sí, estamos ya le vi yo hablando con unas declaraciones muy... Sí, porque hay unas reflexiones que son necesarias. Es decir, desde el inicio de la crisis hay una regla del juego que es de la voluntad Por política. la misma regla de tres, ¿usted considera que el crédito del FLA es usura? Bueno, absolutamente. Pero vamos a ver, es que estamos en un crédito que concede un gobierno que dice a la banca que él es el único que establece relaciones directas con él y por tanto impide que las comunidades autónomas podamos endeudarnos y las pone en unas condiciones de intereses absolutamente demenciales. Pero igual que muchas familias se hipotecaron aún a costa de saber que los intereses que le planteaba la hipoteca pues no los compartían, pero no por eso tenían la necesidad de comprar una vivienda, el gobierno andaluz tiene necesidad de tener Pero entre liquidez. la usura del 6,5% del FLA y la usura del Banco Santander de un 4,5%... No, el problema no es de los grados. El problema es de un banco, de una regla del juego... No, el problema no es de elegir. El problema es que hay una regla del juego que son perversas. Y es un Banco Central Europeo que por voluntad de los gobiernos de la Unión Europea decidió que no preste directamente a la administración pública. Y eso tiene un beneficiario y un perjudicado. El beneficiario o beneficiado es la banca, que es la intermediaria de la compra de dinero al 0,25 al Banco Central Europeo y la venta a la administración pública del 4 al 8. Y el gran perjudicado son las administraciones públicas. Desde el inicio de la crisis hasta ahora, si se hubiera permitido pedir prestado al Banco Central Europeo en el Estado, en el conjunto de las administraciones públicas de España, habríamos ahorrado 143.000 millones de euros. Es decir, estamos hablando de dinero que va a la banca por intermediación entre el Banco Central Europeo y nosotros, que podría dedicarse a los recursos públicos. Eso son reglas del juego. Y se ha creado un modelo de financiación a nivel europeo que no beneficia a las administraciones públicas, que son las competentes para desarrollar los servicios básicos. Por tanto, esas reglas del juego son además perversas, pero yo matizaría con respecto al portavoz. ¿Por qué? Porque es verdad, y comparto que el lamento que hace el portavoz del Gobierno, pero hay que llegar a la raíz de las cosas. El FLA establece una prioridad en el pago a la banca en una reforma del artículo 135 que hicieron el Partido Socialista y el Partido Popular. Y eso es una contradicción del Partido Socialista que tendrán que resolver, pero evidentemente hay una necesidad, y eso sí tiene que ser voluntad política, de que desde luego en cuanto se produzca la correlación de fuerza en el Congreso de los Diputados para cambiar el artículo 135, yo confío que el Partido Socialista en este caso modifique su propuesta inicial del 2011 y se una a las tesis de Izquierda Unida para modificarla y cambiar las prioridades de la administración pública, porque es evidente, y ahí lo decía muy bien Miguel Ángel Vázquez, que si el Ministerio de Hacienda te da el fondo de liquidez autonómico y encima te pone las condiciones como prestamista, las condiciones de prioridad del pago, antepone el pago de la deuda y después los proveedores, cuando el espíritu del fondo de liquidez autonómica es tener liquidez, valga la redundancia, para mover la economía y cumplir con los plazos de los pagos. Una última cuestión sobre economía, señor Maillo, porque Andalucía, a su juicio, ¿qué mensaje ha lanzado con el cumplimiento del déficit en 2013? Con las cifras que aporta la Junta de Andalucía, porque usted, unas cifras sobre las que ha sembrado una sospecha de duda la delegada del Gobierno de Andalucía, Carmen Crespo, y usted dice que teme que Montoro venga ahora y nos diga que ese déficit no es y que hay que hacer nuevos recortes. Es que a mí me preocupa mucho la reacción del Partido Popular. Me ha preocupado muchísimo por una razón, porque no sé si, y tendrán que decirlo ellos y se verá con el tiempo, si esta es la preparación para que Montoro desmienta esas cifras y venga con otra propuesta de recorte. Pero sería el Gobierno pegarse un tiro también en el pie ellos mismos. ¿Cuál? ¿El Gobierno de la Nación? El Gobierno de la Nación, porque tienen que también Nosotros, decir que las autonomías cumplen ante sí, Europa. Claro, tiene que decirlo. Lo que pasa es que el Gobierno de la Nación no está contrastado que tiene una cierta obsesión por Andalucía. Si ya hablamos de los recursos contra las leyes más novedosas del Gobierno, se le une pues esta puesta en duda de las cifras que por simplemente una cuestión de lealtad institucional deberían esperar a investigar las cifras. Sí me preocupa que esa reflexión que hace el Partido Popular sea la preparación de un escenario para que venga Montoro de nuevo con más recorte y vamos a decirle en una batalla política que anunciamos ya de antemano para que nadie se llave engaño, va a ser una batalla dura porque Izquierda Unida no está dispuesta a afrontar más política de recorte. Ya que usted me habla del Partido Popular, se lo voy a preguntar más adelante, pero es que quiero saber su opinión sobre... Usted me va a decir que tiene que ser respetuoso, educado con la organización interna de los partidos políticos, pero ¿qué le parece el guirigay que ha montado en el Partido Popular sobre la sucesión de Juan Ignacio Zoido? Muchísimo tiempo de espera, un frenazo y parece que ahora hay un segundo frenazo, o luchas internas por cuotas de poder. Yo con las cuestiones internas de los partidos es verdad que no suelo pronunciarme. Sí es verdad que la derecha andaluza necesita un referente político que sepa lo que quiere ser, ¿no? Y nos preocupa pues ese descabezamiento y la falta de una estrategia, en fin, que demuestra
Demuestra algo que, bueno, que les debe preocupar a ellos, a mí desde luego no, que es que en el fondo yo creo que lo que se trasluce es que hay lucha de poder interno, pero no hay mucha confianza en que ellos puedan ser alguna vez alternativa real para acceder al gobierno andaluz. Creo que el Partido Popular ha hecho una lectura, la toalla, ¿cree usted? Pienso que han arrojado y que se les nota mucho que nadie quiere encabezar más travesías del desierto. José Luis Sanz sí quiere hacerlo. José Luis Sanz no sé si quiere hacerlo o no, desconozco las claves, pero sí es verdad que lo querrá hacer con unas condiciones que el Partido Popular o otro sector del Partido Popular no está dispuesto a dárselas. Pero yo, sin embargo, percibo que hay demasiado, es decir, la operación Zoido ha sido una operación en la que se le ha notado al alcalde de Sevilla actual que no quería estar ejerciendo esa labor. Y yo creo que en política lo peor que tú puedes transmitir es que tienes una responsabilidad, que no tienes pasión por ella, que no crees lo que estás haciendo y que encima crees que lo que haces no va a servir para conseguir los objetivos políticos por los que te has presentado. Eso es absolutamente demoledor y yo lo que deseo es que, yo lo que me preocupa del Partido Popular no es ya tanto el guirigay que tengan montado, sino que es que las políticas que ellos plantean son políticas de mucho sufrimiento por Andalucía. Bueno, mañana, salvo sorpresa mayúscula o salvo escándalo o ridículo mayúsculo, se quedará convocado, porque de hecho el PP lo ha convocado esta misma tarde, esa junta directiva que va a presidir María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido, y mañana van a fechar ese congreso extraordinario que tiene que elegir al candidato. Pero he dicho, salvo sorpresa mayúscula, el PP tendrá candidato a partir de mañana, ya lo elegirá, lo proclamará el Congreso, el PSOE tiene el suyo. ¿Izquierda Unida para cuándo? Porque usted nos dijo para después de... Yo no miento aquí en este programa. No, usted suele decir muchas cosas. Pero es verdad que dijimos para después de las europeas. Entre las europeas y las municipales estamos en un contexto muy interesante para afrontar el debate político. Vivimos tiempos sosegados en nuestra organización, que no está mal. Nos estamos dedicando a lo que hay que dedicarse, a la política con mayúsculas y a la concentración de energía en la resolución de los problemas e intentar llamar a la movilización, que es algo fundamental en nuestra acción política, porque hay que salir a la calle para no perder la esperanza de cambiar las políticas, y desde ese sentido eso es lo que nos concentra. Y después de las europeas pues tendremos tiempo para afrontar ese debate. Yo apelo a su generosidad histórica con este programa y le pregunto si a usted le gustaría encabezar esa lista, ser el candidato, el cabeza de cartel de Izquierda Unida a la Junta de Andalucía. No me importaría, pero que tampoco va a ser un drama si no lo fuera, pero no me importaría en modo alguno. Además, como coordinador general tengo, entre otras competencias, a lo mejor liderar ese proceso, pero todo llegará en su momento. ¿Le gustaría, por tanto? No es cuestión de gusto, es que es corresponsabilidad. Bueno, pero usted ha palpado, tendrá un termómetro de coincidencia, de coincidencia precisamente con la gente de su coalición. No recién llegado, pero ya llevamos 7 meses de recorrido. Creo que lo que tenemos que construir hasta después de la europea es la potenciación de nuestra organización, el contacto permanente con la sociedad civil organizada, la elaboración de propuestas que contribuyan desde políticas muy diferentes a las que se están haciendo en España para la salida de la crisis. Tenemos un debate fundamental en el que hay que hacer una labor pedagógica formidable en Andalucía para convencer a la izquierda de la necesidad de votar en las elecciones europeas, porque nos jugamos mucho, tenemos que cambiar las reglas del juego de Europa porque eso repercute. Ahí lo van a tener difícil. El ámbito, sí, pero el ámbito, por ejemplo, de la decisión de la PAC a nivel interno es absolutamente escandalosa, que la única comunidad que se ve perjudicada sea Andalucía, pero no solo la PAC, sino el modelo de la PAC desde Europa, y el 80% de las cosas que nos suceden en la vida cotidiana repercute o viene determinada por la política europea. Tenemos complicación, pero no tenemos que desfallecer. De hecho, estos retos son retos, en los que se tiene que mover la pasión y la convicción. Bueno, ¿cómo definiría usted en este momento el estado del matrimonio entre PSOE y Izquierda Unida en el gobierno de la Junta? Bueno, una sociedad política con acuerdo programático y que tenemos que cumplir con lealtad. ¿Parece un matrimonio de conveniencia? Es un matrimonio de responsabilidad en torno a una política que confiamos tiene que ser diferente para salir de la crisis. Esa es la prueba de fuego de este gobierno, y que salgamos de la crisis desde otros parámetros de los que pretende. ¿Pero a usted no le gustan mucho las reuniones que ha tenido la presidenta con banqueros, con grandes empresas? Yo no lo habría hecho, no es mi estilo para nada. Quiero decir, en una reflexión, un diagnóstico que hacemos de la realidad andaluza, el IBEX 35 no es el que genera riqueza en Andalucía. Yo prefiero reunirme con los presidentes de las cooperativas que con Botín, sinceramente. Entre otras cosas porque los criterios de operación de Botín es una operación de crédito muy legítima de la banca privada, pero pienso que no son señales que induzcan
a pensar que por ahí va a salir la crisis. El esfuerzo cotidiano, anónimo, continuado y permanente del tejido productivo en Andalucía lo marcan los pequeños y medianos empresarios, las cooperativas, la economía social, los autónomos, y por ahí es por donde yo creo que hay que establecer las prioridades y los reflejos de imagen de ese sentido. El IBEX 35 no es el que genera empleo en Andalucía. Un último minuto para una última pregunta en este bloque, y ya luego se incorporarán los 4 analistas que le preguntarán sobre otras muchas cuestiones o sobre indagarán o ahondarán sobre lo que ya hemos hablado. En el día después del viaje de Susana Díaz a Cataluña, le pregunto, ¿qué papel a su juicio debe jugar Andalucía en el debate territorial de España? Bien. Andalucía tiene que jugar un papel muy importante y además transversal, es decir, no solo la presidenta de la Junta de Andalucía, sino la fuerza política. Porque usted se acuerda que el 28 de febrero fue el símbolo de una llamada, no es una llamada de atención, un salto en el panorama y en el debate territorial de España en el que se rompió el intento de confederar el norte y regionalizar el sur en este país. Y eso se hizo desde Andalucía. Nosotros tenemos que construir un discurso desde la igualdad y, desde luego, desde la no pérdida de derechos y competencia desde el sur. Nosotros hemos observado en el caso de la presidenta que ha modulado un poco su discurso, empezó con un lenguaje que a mí me parece que no era el más adecuado, porque en este proceso de debate con el encaje de Cataluña en España, nosotros, como usted sabe, en Izquierda Unida no somos independentistas ni de lejos. Nosotros planteamos un debate en el que hace falta mucho diálogo y sobre todo que es un problema político, no administrativo, y que tenemos que escucharnos todos, porque ahí puede estar el cauce para buscar una solución de encaje. Pues vámonos a publicidad, señor Maillo, y seguimos hablando sobre el debate territorial en España y el papel que debe jugar Andalucía. Volvemos en 3 minutos con el coordinador andaluz de Izquierda Unida, aquí, en A por Todas. Seguimos en A por Todas en compañía del coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, quien reflexionaba sobre el papel que debe jugar Andalucía en el debate territorial del Estado. A su juicio, debe ser el modelo federal el que ha presentado o el que ha indagado o ha ahondado, precisamente ha explicado en Cataluña Susana Díaz el modelo por el que debe apostar España. Bueno, una cosa es que haya modulado el discurso ante Cataluña, que yo creo que le ha venido muy bien el diálogo con sectores de la sociedad civil catalana, y otra cosa que coincidamos, que tengamos el mismo modelo, que no lo tenemos. Nosotros tenemos diferencias, apostamos por un modelo federal de adhesión voluntaria de los territorios. Somos partidarios de la consulta, de una consulta, porque el problema del encaje de los territorios en España es un problema político, ya lo decía anteriormente, y desde esa posición, desde ese debate, nosotros defendemos la unión de los territorios y la conformación de España, y no somos independentistas. Nosotros apostamos por nuestro modelo, una república federal española. Ese es nuestro modelo, y además un modelo de apuesta por la igualdad. Y por cierto, cuando hablamos de federalidad, también acudir a la etimología muchas veces no clarifica, porque federal viene de foedus, ¿no?, del latín, que significa pacto, acuerdo, y eso es lo que hace falta. Y a mí me parece que sobran muchos titulares electoralistas de corto plazo que generan heridas en los territorios, y hace falta mucho diálogo y mucha intención o empatía con respecto a lo que piensan los demás, porque simplificar lo que ocurre en Cataluña con una operación, que también la hubo, de más en desviar los graves problemas socioeconómicos que tenía, pues aparte de que hay una verosimilitud, pero no es solo eso, porque cuando vemos a gente de todos los sectores que quieren plantear este debate, pues estamos ante una cuestión que trasciende el mero tacticismo de un gobierno concreto, es más compleja, y por tanto, como es más compleja, la solución hay que abordarla desde esa complejidad y no desde el simplismo. Nosotros este fin de semana tenemos, perdona Fernando, una conferencia de modelo de Estado. Por eso también quiero ser prudente, pero vamos a defender, en Izquierda Unida se va a definir cuál es nuestro modelo de Estado, pero nosotros desde luego vamos a apostar por un modelo en el que sea un modelo inclusivo de igualdad, de espacios de igualdad en todos los territorios, de negarnos cualquier intento de confederación ni del norte ni del oeste, y por tanto en ese establecimiento de igualdad de los territorios, de competencia y de servicio a la ciudadanía, de donde marcamos las reglas del debate. En ese escenario de igualdad supongo que para ustedes no caben las asimetrías, ¿no? De ningún modo, porque el problema de este país, por eso a mí no
me entusiasma el debate territorial, pero está ahí. El problema de este país no es de bandera, el problema de este país es de clases sociales. Ese es el gran problema en este país, que está viviendo una crisis donde los estafadores están construyendo la salida de la crisis desde sus beneficios, ganancias y desde un modelo que es el que ha generado la situación que vivimos. Ese es el centro del debate y nosotros queremos afrontar incluso el debate territorial en clave económica y social, porque ahí no la jugamos. Y esa es la reflexión que nosotros hacemos y desde luego descartamos cualquier asimetría, ¿no? Señor Maillo, le presento a los 4 tertulianos que nos acompañan esta noche, los 4 analistas que le van a preguntar. Rosa Yacer, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, José Luis Gómez. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, Paco Morón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ángela, buenas noches. Ángela Buenas Cañal. noches. Bueno, Antonio Maillo. Bueno, señor Maillo, de sus palabras parece que la reunión de la presidenta de la Junta de Andalucía con el máximo dirigente de Cataluña quedó un poco coja, porque falta ver la otra versión del gobierno andaluz que vaya a explicar su modelo de Estado, ¿no? Hemos visto cómo el ala socialista del gobierno andaluz ha explicado lo que quiere y lo que no quiere, pero Izquierda Unida no se ha visto reflejado en ese mensaje, que es tan parte del gobierno como el Partido Socialista, ¿no? Nosotros no tenemos el mismo modelo que Susana Díaz en el modelo territorial. Y yo la reflexión que hacía es que si iba como presidente de la Junta tenía que modular. Ha modulado porque yo creo que ha insistido en algo que no había insistido antes de ir a Cataluña, que es la necesidad de diálogo, y creo que con un tono de receptividad respecto, no a lo que dice más, me parece que es un camino del disparate, esa es mi opinión, un absoluto disparate, sino respecto a lo que la sociedad civil catalana, con muchos matices, plantea. Y yo he visto a una presidenta que ha modulado en parte ese mensaje y yo lo agradezco. Pero modular el mensaje no significa que haya ido con la postura de Izquierda Unida, pero en ese caso ha salvado el papel institucional, aunque evidentemente nosotros tenemos diferencias con respecto a su posición, que es una posición que, aunque reconozco que la ha modulado cuando ha presentado en Cataluña, tiene un discurso, en fin, que no es del todo lo que se puede decir genuinamente federal. ¿No teme que todos estos temas o estos asuntos en los que la presidenta de la Junta de Andalucía está tomando una posición nacional, está incluso representando a la figura del Partido Socialista en debates clave, pueda perjudicar también a la Izquierda Unida o pueda confundir el mensaje de Izquierda Unida? No, nosotros no nos confundimos, nosotros tenemos un acuerdo de gobierno... cara al electorado, más conforme se vayan acercando a las citas electorales. En aquello en lo que no hay acuerdo programático, pues mire usted, nosotros nos sentimos vinculados a lo que diga la señora Díaz, obviamente. Y en las reflexiones políticas yo creo que uno de los grandes logros que ha tenido este gobierno desde el punto de vista democrático es que se ha pasado de una cultura democrática de la resignación, donde un partido con mayoría absoluta determinaba la política de esta comunidad, a un gobierno donde se ha introducido la cultura de la discusión para la mejora de las cosas. Y ese cambio, esa modulación en la que tiene que estar el Partido Socialista, que no tiene mayoría absoluta y que tiene un acuerdo de gobierno, es algo positivo y que yo creo que se debe uno acostumbrar a la normalización de que aquello que no se acostumbra o que no se coincida, pues se afronte pues desde el debate político legítimo. A mí la estrategia de Susana Díaz con respecto a la sobreactuación con fotos continuadas, tanto en el ámbito europeo como español, bueno, es una estrategia que ella ha desarrollado, que tiene su riesgo, y a mí me gustaría que estuviera más anclada en el territorio de Andalucía, porque se ha encomendado una función que es reciente para ella como presidenta, con la sustitución de José Antonio Griñán, y esta comunidad tiene muchas preocupaciones, pero eso no quita que evidentemente pueda haber una fórmula de comunicación con otras comunidades, pero desde, en fin, el sosiego, la modestia, la humildad y sobre todo la concentración de esfuerzo y de energía en Andalucía. Usted ha reprochado esta semana el viaje de la presidenta de la Junta de Andalucía a Cataluña porque el mensaje que ha llevado no estaba, digamos, pactado previamente con los socios de gobierno, ¿no? Pasa que luego el vicepresidente Valderas ha hecho otras declaraciones, también preguntado precisamente sobre eso, y ha hablado de alta coincidencia entre los dos socios de gobierno, ha llegado a hablar incluso de total unanimidad, línea de acción, objetivo común. No sé si los periodistas somos muy malos o hay aquí alguna diferencia. No hay maldad, pero la presidenta de la Junta, antes de ir a Cataluña, ha tenido un discurso que yo no he coincidido. Vamos, me parece que no eran los términos en los que había que afrontar el debate, sobre todo cuando uno va a Cataluña, y que ha habido una modulación objetiva en Cataluña, eso es indudable, que es producto del intercambio de opiniones y reflexiones, ¿no? Lo cual demuestra, por otro lado, que para eso está el diálogo, para entrar en matices, porque en el asunto catalán, como en el asunto territorial en este país, hace falta matices. Y yo no cambio una coma de las reflexiones que hago,
Pero vamos, de todas formas, lo importante con respecto a esto no es lo que haga o deje de hacer la presidenta de la Junta de Andalucía, que tiene siempre repercusión. Lo importante es que hay una constante que tenemos que advertir, y es que aquello que no está acordado en el Gobierno, pues cada formación política tiene su discurso autónomo, ¿no? La semana pasada comentábamos aquí un aspecto importante de la política. Usted ha hablado de modelo económico, que es el tema del urbanismo, en relación a la propuesta de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de flexibilizar o agilizar o liberalizar ciertas cuestiones en relación al urbanismo en Andalucía. Fue muy mal recibido por su grupo parlamentario y, sin embargo, posteriormente matizado. Querría saber, en este aspecto en concreto y en todos los demás que está planteando, qué hay de estrategia, qué hay de cálculo electoral y qué hay de mar de fondo real en estas cada vez más frecuentes discrepancias o discordancias en el Gobierno y entre el Gobierno y Izquierda Unida. Bueno, yo creo que, lo decía antes, hay que normalizar lo que son organizaciones políticas autónomas que además tienen diferencia con el análisis de la crisis, y además lo decíamos en el acuerdo. El acuerdo programático, el preámbulo, es muy significativo respecto a lo que está ocurriendo. Es decir, nosotros somos dos fuerzas que tenemos diagnósticos diferenciados sobre las causas de la crisis y algunos aspectos de cómo afrontar también su salida, pero hay un ámbito de concreción de coincidencia y de gestión en una legislatura. En esa normalidad creo que hay que ser desde la lealtad, pues claro, tanto en las coincidencias como en la discrepancia. En cuanto al caso concreto que usted nos dice, eso se tendrá que hablar. Se tendrá que hablar porque tenemos que conocer la intención de la Consejería respecto a fórmulas o borradores de esas modificaciones, y sobre todo ser muy prudentes porque ya sabemos los modelos expansivos y agresivos a dónde nos ha Pero llevado. es una línea roja para Izquierda Unida el modelo de desarrollo territorial, el urbanismo. A mí, como me gusta más hablar de la persuasión, yo estoy convencido que en el diálogo político hace falta mucha persuasión y mucha necesidad de armarse de argumentos. Yo creo que eso es fundamental. Además, en el desarrollo de la cultura política andaluza, creo que en eso hay un haber con este Gobierno. Este Gobierno introduce la normalización de la diferencia o la diversidad de opiniones con respecto a diferentes asuntos. Y este asunto, como cualquier otro que no se hable previamente, tendrá que abordarse conjuntamente porque somos un Gobierno, tenemos que darle una coherencia a la línea de gestión y evidentemente hay que pensar mucho, hay que ser muy prudente y todo se andará. Usted no quiere hablar de líneas rojas, pero dígame si los límites de crecimiento que establece el POTA para ustedes son inamovibles. Nosotros, desde luego, a nosotros nos tienen que convencer para modificarse, porque nos tienen que convencer si realmente, y tenemos que hacer un diagnóstico, si las claves del modelo de construcción vuelven a ser otra vez, a través de la flexibilidad normativa para el uso de suelo como base para la estimulación de un sector que es importante, pero no puede ser el único, o el vector en torno al que se gire la reactivación de Andalucía. Pues tendremos que abordarlo. Nosotros consideramos que la construcción es un sector importante, uno más, que puede mover en torno al 7 o 9% del PIB, pero no puede ser determinante del que depende el resto de los sectores, porque tenemos muy reciente la experiencia de que la caída de la inversión ha generado caída en sectores auxiliares al mismo. Planteamos propuestas. Hay que incorporar a la gente que está genuinamente perteneciente al sector de la construcción, sí, pero quien quiera decir que vamos a recuperar los niveles de la construcción de antes de la crisis no está diciendo la verdad, porque no es realizable ni es deseable. Y eso te lo dicen hasta los propios agentes del sector de la construcción. Y otra realidad, el sector de la construcción se nutrió en su año del boom de sector genuino de la misma y de otros sectores que han vuelto al territorio, sobre todo agrícola, ¿no? Yo creo que hay que afrontar una prioridad en torno a políticas vinculadas, por ejemplo, a remozamiento, a rehabilitación de vivienda, a programas de eficiencia energética, obra vinculada a la movilidad, que genera empleo y que además cambia el modelo de desarrollo territorial andaluz. Yo creo que ese elemento es armonizador y para nosotros es muy defendible y creo que tenemos muchos argumentos para hacerlo. En todo caso, no comparte lo que dijo su diputada de que la presidenta de la Junta está en una deriva liberal, ¿no? Bueno, aquí, hombre, el Partido Socialista, si se escapa un poco y no dependiera de nosotros, a lo mejor podría tener tentaciones. Nosotros le evitamos las tentaciones, créame. Señor Maillo, usted en la entrevista a Fernando le ha marcado, digamos, un periodo
post-elecciones europeas y pre-elecciones municipales como el periodo en el cual Izquierda Unida llevaría a cabo la designación del candidato de Izquierda Unida. En ese mismo periodo, desde mi punto de vista, se va a producir algo que puede marcar el futuro más inmediato de esta legislatura, como es el debate parlamentario de los presupuestos para el año 2015. ¿Pueden ambos acontecimientos, la designación del candidato de Izquierda Unida para las próximas elecciones y el debate presupuestario para el 2015, pueden marcarse recíprocamente, pueden influenciar en la decisión que tome Izquierda Unida en ese debate parlamentario de los presupuestos? Mira, yo observo que desde el principio de la legislatura se han planteado permanentes puntos o hitos temporales vinculados a una supuesta ruptura. Y la realidad, la vida fluye y sigue y se han afrontado pues ya 2 presupuestos en un contexto absolutamente demencial. No hay peores condiciones para afrontar un gobierno desde la Constitución de la Autonomía Andaluza que en esta legislatura, con un ataque permanente en forma de recortes, de recursos y de medidas hostiles claramente del Gobierno central, que no ayuda. Y sin embargo, en fin, la vida sigue y este Gobierno se plantea cumplir, y yo lo tengo claro, tenemos que ser muy respetuosos con los cumplimientos de nuestros compromisos. Y de verdad, creemos que el acuerdo programático puede mejorar las condiciones de vida y de salida de la crisis en Andalucía. Tenemos ese compromiso, se tiene que desarrollar durante una legislatura, y a nosotros lo que nos preocupa y a lo que nos vamos a dedicar y vamos a construir es a una movilización que vamos a tener el 28 de febrero, que para nosotros es crucial, porque queremos decir desde Andalucía que hay que cambiar las reglas del juego. Lo decíamos con la política de empleo y lo decimos con otras políticas. O se cambian determinadas reglas del juego de macroeconomía y de sistema financiero, aquí no hay salida. Que nadie se engañe que desde políticas de recortes no, pueda crecer la economía o generar empleo. Que nadie se engañe. Y quien diga eso se está haciendo trampa al solitario y está cometiendo un gran fraude político y social a nuestra gente y a la ciudadanía. Por tanto, prioridad absoluta, la movilización para el cambio de política, el debate de las europeas, el ejercicio y el cumplimiento de los acuerdos derivados de la aprobación de presupuestos y de las políticas que tenemos desde el punto de vista legislativo y con la voluntad de agotar la legislatura. Y tendrá que haber razones muy poderosas para que no se produzcan, que pueda haberlas, y más en estos tiempos tan movidos, pero con la voluntad, nosotros tenemos la voluntad de cumplir con una legislatura porque queremos cumplir y queremos hacer el cumplimiento y decirle a los andaluces que después de 4 años hemos cumplido con la aprobación de las 28 leyes que tenemos pendientes y que tenemos que ejecutar, y que además 2014 es clave. Ahora, vamos a ver qué pasa con el debate. A mí me preocupa mucho lo que dice el PP cuando prepara ahí una reacción en la que, en lugar de valorar sobre el déficit, dice, no, son mentiras, ya veremos lo que pasa. En fin, ¿qué te pasa? ¿Que está preparando Montoro otra vez un debate de recorte? Pues ahí nos va a tener enfrente, porque nosotros vamos a hacer un gran conflicto político de ese nuevo intento de recorte si lo hace el Partido Popular contra Andalucía. Dándole un poco la vuelta a la pregunta de José Luis, de qué manera pues la estrategia electoral de Izquierda Unida puede condicionar, por ejemplo, los presupuestos de 2015, quería preguntar cómo interpreta usted pues algunos roces últimos que ha habido entre los socios de gobierno, en particular sobre dos iniciativas de Izquierda Unida, las declaraciones de la consejera de Fomento sobre el futuro del sector de la bicicleta y del carril bici, ¿no? Y también algunas valoraciones sobre la propuesta también de proporcionar agua y luz a las familias más vulnerables. ¿De verdad que toda la acción del Gobierno es de roce? ¿Esa es la sensación que tienen ustedes? No, yo le pregunto por su interpretación en concreto de esto. Bien, porque me da la sensación de que se establece una especie de categorización de las diferencias, que son legítimas. Bueno, yo creo que hay ahí un estilo dialéctico muy curioso de algunos consejeros, pero bueno, que tampoco hay que darle más importancia. Yo creo que también cada uno, pues, en fin, va definiendo su estilo, su modo de comunicación política, las opiniones. Sí es verdad que a veces hay que tener prudencia. Yo les pido a los miembros del Gobierno, desde luego los nuestros son bastante prudentes, y yo les pido a todos. Y yo creo que la mayoría de los consejeros y consejeras son gente bastante prudente, que sabe el papel que representa desde el punto de vista institucional, y hay algunos que a lo mejor les está costando un poquito, pero eso es cuestión de tiempo y de pedagogía. No obstante, no es solamente que sea una sensación de que haya roces más o menos dependiendo del tema que se trate. Sí es cierto que conforme se acerquen las elecciones, una u otra,
los roces aumentarán y la distancia entre una fuerza política y otra también. Nada Sí, más que por interés electoral. Pero eso no es incompatible Incluso, con el gobierno, ¿eh? No, no es incompatible. Pero me gustaría saber cómo se va a gestionar eso, teniendo en cuenta que a lo mejor el candidato sea usted, que está fuera del gobierno, y que el vicepresidente del gobierno sea otra persona que sí se caracteriza por tender malas manos y por ser una persona que intenta llegar a consenso y que intenta no mendarle la plana a la presidenta de la Junta de Andalucía. El vicepresidente del gobierno es que es vicepresidente del gobierno y tiene que estar ejecutando y estableciendo las sinergias. ¿Usted va a jugar eternamente ese papel de poli malo frente al señor Diego Valera? Yo no tengo la sensación de estar jugando con poli malo. Yo entiendo que usted sí dice en muchos momentos las diferencias y no duda en marcar límites entre la acción del gobierno e Izquierda Unida. Sin embargo, es que su representante del gobierno sí está siendo más permisible con el gobierno. Yo soy coordinador de una fuerza política que tiene una expresión en un gobierno andaluz, pero que no es solo un gobierno andaluz. Tiene 80 Por eso me gustaría saber cómo piensan gestionar eso de cara a las elecciones que se avecinan, ¿no? Hay una práctica y una experiencia. Hay muchos gobiernos de coalición a nivel municipal que tienen elecciones y que no por eso rompen 3 o 4 meses antes el gobierno. Yo creo que hay que introducir, que no estamos muy acostumbrados en Andalucía, a introducir la cultura de gobiernos plurales que sin embargo tienen solvencia y que dan estabilidad. Y además ahí no la jugamos porque tenemos que decir, nosotros creemos que es compatible la necesidad de concretar un gobierno en el que hay 2 fuerzas políticas y que afortunadamente nadie impone sin diálogo las grandes líneas políticas de un gobierno, con una defensa del modelo autonómico, de la autonomía de las organizaciones políticas. Y mi papel como coordinador de Izquierda Unida está claro que cuando hay evidencia de que no se refleja bien la política de Izquierda Unida, mi obligación además es hacer una reflexión al respecto desde la normalidad y desde luego de la advertencia de que hay actitudes o hay decisiones que no se compadecen con el espíritu de acuerdo programática. ¿No teme usted que también el ciudadano pueda ver un poco diluida la opinión de Izquierda Unida en el sentido de que haya una voz en el Parlamento, con un portavoz del Parlamento, un miembro es coordinador general de Izquierda Unida dentro del gobierno y un coordinador general de Izquierda Unida? ¿Son 3 mensajes sobre un mismo tema? Nosotros lo hemos teorizado y de hecho la asamblea fue producto de eso. Es decir, yo soy producto de una persona que no está en el gobierno, pero en una dirección general, ¿no? Un portavoz parlamentario y la necesidad de construir y dar fortaleza a una organización cuyos mejores cuadros se habían pasado al gobierno con el acceso a este gobierno de coalición. Y a mí me parece que en ese reforzamiento organizativo puede dar una sensación, como usted dice, que haya muchas voces, pero a mí me parece que en la cultura de Izquierda Unida está bien que haya varios referentes y además está mejor que, como usted ve, hay una paz interna, que eso es un valor también en una organización como la nuestra. Eso lo aceptarán que es así y que no se ha producido ningún tipo de advertencias sobre supuestas bicefalias que iban a generar enfrentamientos, desacuerdos, porque no los hay, porque la política resuelve en la reflexión de la política, en un proceso de madurez también organizativa, en la que la organización, los militantes están compartiendo el sufrimiento y los problemas que tiene la gente y cuando eso se produce y esas son las prioridades y esa es la demanda que te hace la sociedad, tú tienes que estar respondiendo a eso independientemente de lo que ustedes podían denominar, que a lo mejor pueden preferir un solo referente para todo, a esta fórmula que es novedosa pero que no nos está generando graves estridencias, por lo menos hasta ahora. ¿Tiene la impresión de que esas voces de Izquierda Unida se escuchan ahora un poquito menos que al principio de la legislatura, donde quizás se podía achacar el PSOE a un perfil un poco más bajo y un impulso importante y muy protagonista de consejeros de Izquierda Unida, y ahora usted ha llamado sobre actuación de la presidenta, pero también algún otro factor? A mí, por ejemplo, me sorprende la poca presencia, a mi juicio, poca presencia de Izquierda Unida en el debate del aborto que ha agarrado bien fuerte el PSOE en Andalucía y en España. ¿No le da usted la impresión de que esa, digamos, usted lo ha dicho, sobreactuación les está quitando protagonismo, peso y esas voces se escuchan menos? Pero nosotros estamos haciendo una campaña del aborto. Otra cosa es que nuestra capacidad organizativa o económica nos permite hacer... Sí, pero que se ha despertado Pero no olvide que el Partido Socialista tiene que hacer del aborto una campaña muy fuerte porque es un elemento de diferenciación con el Partido Popular que, por ejemplo, en clave de políticas económicas y sociales, por lo mejor no se ha diferenciado tanto, ¿no? Y es verdad que tiene una organización más poderosa, tiene mucho más dinero que nosotros, tiene capacidad
capacidad de hacer anuncios, nosotros no tenemos. Pero sí trabajamos en convergencia con el movimiento feminista y en una campaña que además estamos y vamos a desarrollar con actividades que queremos culminar el 8 de marzo, precisamente contra la ley del aborto, aun asumiendo la percepción que usted percibe. Nosotros, es verdad que, bueno, Susana había introducido un nuevo ritmo, una mujer más joven que en cambio generacional desde el punto de vista del Partido Socialista, mucha hambre de nuevos referentes, y nosotros tenemos una estrategia y un modelo de organización que tiene sus riesgos, pero también tiene sus ventajas. Porque en un proceso de madurez democrática es muy importante vincular el debate político no a el hiperliderazgo. Eso tiene muchas ventajas, pero también tiene muchos inconvenientes. En Izquierda Unida también hemos pasado por etapas del hiperliderazgo, que ya saben ustedes cómo acabaron. Y yo creo que desde la prudencia y sobre todo la vinculación con la política, creo que con humildad, como siempre, pero con un trabajo continuado y muy desde abajo, estamos desarrollando una labor que nos permite estar en contacto con los problemas de la gente. Yo tenía una obvia dificultad desde el punto de vista mediático al ser coordinador, que era una persona absolutamente desconocida en otro entorno que no fueran los míos profesionales o vitales. Pero también eso tiene otra ventaja, que es empezar a hablar de otra forma de afrontar la política, desde menos vínculos de la profesionalización, que creo que hay que desterrarla, desde la promoción y vinculación de que los referentes políticos sean gente normal de ámbitos profesionales que dan un salto al compromiso político y no son profesionales que vivan de la política. Esas son fortalezas que tenemos en Izquierda Unida que me parece que hay que promover en todo el ámbito parlamentario si queremos conciliar otra vez la política. Señor Maillo, sin entrar en roce del gobierno que como anteriormente usted decía, y además un tema mucho más anclado al territorio de Andalucía como usted decía anteriormente, la construcción, decía, es parte importante del Producto Interior Bruto, pero le voy a sumar dos competencias más, además de la vivienda que tiene Izquierda Unida, como son el comercio y el turismo, que son parte esencial del 25% del PIB, las dos. Correcto, del Producto Interior Bruto de Andalucía. ¿No creen ustedes que podrían estar haciendo más de gestión por parte de esa consejería que tiene las competencias en materia de comercio y turismo? Me permito un matiz. No está habiendo suficiente respuesta por parte del sector empresarial, sobre todo en materia de turismo, para ver si existe un mayor desarrollo del mismo. Pues yo le voy a decir que le niego la mayor, con todo respeto, porque se está haciendo una buena labor en el ámbito turístico, además en un sector que nos recibió un poco con mucha reserva, y que no solo hemos conseguido vencer esa reserva, sino que estamos desarrollando una labor, bueno, a lo mejor callada o discreta, también un estilo de política menos vinculada al gran anuncio y más de verdad en el tejido de crear alianzas, con dos grandes haberes desde mi punto de vista, y es la vinculación o la coordinación de todos los recursos de promoción turística en un solo ente, y por último la vinculación, que me parece muy importante, de la calidad turística vinculada a la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector turístico. Por ahí iba la pregunta. Estamos fuera de tiempo. Antonio Maillo, ha sido un placer contar con usted. Si quieres seguir con nosotros, sería un placer. Pero bueno, nos saltaremos las normas del programa y mejor no así. Así le invitamos en otra ocasión, no muy lejano en el tiempo. Un placer. Antonio Maillo, coordinador andaluz de Izquierda Unida. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Volvemos en tan solo 3 minutos de publicidad y analizamos la actualidad de Andalucía.